Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema el valor de un alma. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bondad y porque siempre nos recuerdas lo valiosos que somos para ti. Independientemente de nuestras circunstancias, Señor, tú eres el que nos ama con amor eterno, Señor. Y damos gracias por ese amor que nunca cambia, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno amigos, vamos a mirar aquí la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 43, del verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Amigos, reconocer nuestro verdadero valor y el valor que tienen las otras personas nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás. Relacionarnos desde el respeto y desde el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones hacia los demás, pero realmente ninguna persona puede sentirse valiosa por sí misma, porque el valor de las cosas, incluso el valor de un alma, no está dado por lo que en sí representa esa cosa, no por cuánto cuesta o por lo que representa, sino que el valor está dado por la persona quien lo posee, por aquel que le da el valor a esa pieza o a esa persona. Le voy a explicar por qué, amigo. Mire, cuando todos nosotros tenemos posesiones personales, todos nosotros tenemos algunos objetos, cosas materiales a las que les damos un valor especial. Esos objetos o esas cosas están ligadas a nuestros hobbies o a nuestra fuente de trabajo o simplemente a los gustos personales. Pero solamente cada uno de nosotros le encuentra valor a eso y sabe para qué sirve. Y es muy curioso porque cuando las personas parten o cuando las personas mueren, los objetos quedan en la casa, y las personas que quedan vivas pues empiezan a mirar qué es valioso, qué es no, y hay muchas cosas que obviamente se botan, otras que se conservan, pero es muy curioso que esas personas, mientras estaban vivas, le daban valor a todas esas posesiones. Ellos reconocían en eso algo importante y lo conservaban por una razón especial, porque era algo de valor sentimental o porque era algo que usaba esa persona. Pero cuando la persona muere, esas cosas que para ese difunto eran importantes, para los demás no. Y ellos hacen con esas cosas lo que bien les parece. Juzgan el valor de ese objeto y simplemente lo descartan o no lo descartan dependiendo el valor que ellos le dan. Así que amigos, como les decía, el valor de las cosas, así como el valor de las personas, está dado no tanto por cómo, en sí por el objeto o en sí por la persona, sino por quién lo está calificando, por quién está dándole valor. Amigo, y con las almas pasa igual, con las personas. Cuando nosotros vemos las personas, nosotros tenemos la tendencia a juzgar el valor de esa persona. Tenemos la tendencia de juzgar el valor de esa persona por los bienes que posee, por los éxitos que esa persona ha alcanzado, por las cosas que esa persona hace, puede ser por nosotros o por otras personas. Y damos el valor por lo externo, por lo que podemos ver en ellos. Cuando vemos un habitante de la calle, no lo vemos como alguien con valor,
probablemente desechamos a esa persona o pasamos lejos. Cuando vemos a una persona que de pronto ha caído en alguna situación o es una persona, un delincuente o alguien que no respeta a los demás, el valor que nosotros le ponemos a esa persona se reduce. La vemos como una persona sin valor. Pero amigo, la verdad es que Dios no nos ve de esa forma. Delante de Dios, todos y cada uno de nosotros tenemos un valor, porque al igual que el experto, cuando evalúa una pieza de arte, o el experto cuando evalúa una piedra preciosa, o un artesano evalúa una herramienta, lo que para otro no tiene valor, para ese experto tiene un valor especial, porque él sabe y conoce su utilidad, sabe para qué esa herramienta o esa joya o esa pieza de arte fue creada y lo que quiere transmitir con ella en el caso del arte, o lo que quiere fabricar con ella en el caso de una joya o de una piedra preciosa. Y solamente esa persona experta le puede dar el valor a eso que para otros no tiene valor. Amigo, y delante del Señor es así con nuestra vida. Muchas veces la misma persona ha perdido su identidad y no tiene valor ni siquiera por ella misma. Así que se descuida físicamente, ya de pronto no se arregla, descuida su aseo personal, descuida su cuidado de sí mismo porque para él mismo o para ella misma no tiene valor. Tal vez esa persona ha sido rechazada muchas veces, esa persona de pronto ha sido maltratada, ha sido abusada por otras personas, ha sido abandonada por mucho tiempo o en repetidas ocasiones. Y esa persona ha llegado al punto de estar rota interiormente y sentir y creerse de sí misma que es una persona sin valor, en la cual no vale la pena bañar, arreglar, cuidar o siquiera mucho menos emprender un proyecto. Y no podemos nosotros señalar a las personas o culparlos por eso, porque realmente para que una persona llegue a esa condición tiene que haber pasado por un proceso. Una persona no llega a esa condición de la noche a la mañana, llega a través de mucho dolor y también muchas malas decisiones al final, pero en el fondo de toda esa situación hay una persona que necesita ayuda, hay una persona que está sedienta de una oportunidad, sedienta de que alguien le pueda dar esperanza y le diga que tiene valor en sí mismo, que tiene valor para Dios. Y es lo que vemos aquí en la palabra, en el Evangelio según San Juan. Y vamos a mirar esta porción de la palabra, Evangelio según San Juan capítulo 5. Y es la historia de un hombre. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amigos, la Biblia habla de este hombre que tenía casi 40 años de edad. Y dice que yo pienso que podría haber tenido más, porque dice que él estaba ahí desde hacía 38 años, pero realmente no dice a qué edad este hombre empezó su incapacidad, a qué edad este hombre empezó su discapacidad. Solo dice llevaba ahí 38 años paralizado, pero su incapacidad pudo haber empezado de pronto a la edad de 8 o 10 años. ¿Cuándo empezó la incapacidad de esta persona? Tal vez desde niño, tal vez él no nació paralítico, porque no dice que nació paralítico. En algunas porciones de la palabra dice nació ciego o ciego de nacimiento,
Pero en este caso no dice que el hombre fuera paralítico de nacimiento. Pudo haber tenido una enfermedad, pudo haber él en algún momento gozado de poder caminar, de tener buena salud, pero ya llevaba 38 años paralizado. ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre en esa condición? ¿Cuánto tiempo llevaba él sin correr, sin caminar, sin jugar? Él ya había perdido toda esa capacidad y tal vez ya había tal vez en su corazón olvidado un poco lo que eso era, o tal vez lo recordaba muy lejanamente. Y dice la palabra que Jesús se acercó a él y le habló. Fue Jesús quien se acercó a él, fue Jesús quien vino y tuvo misericordia de él y le dio una palabra y le hizo una pregunta. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Amigo, Jesús conoce los corazones. Y este hombre había estado luchando por ser sano en sus fuerzas. Había estado dependiendo de los demás para poder ser sano, creyendo en esa superstición que hubiera podido ocurrir en ese lugar, en ese templo, donde la gente veía que al moverse el agua ellos se metían y eran sanos. Pero Jesús viene a este hombre y le pregunta, ¿tú quieres? Y es porque Jesús en el fondo vio de este hombre que en su corazón había una esperanza. ¿Por qué había esperanza? Porque la Biblia relata que él quería realmente ser sano. Él anhelaba ser sano. Él solo veía su incapacidad de que otra persona no lo estaba ayudando, pero él quería. Él no estaba ahí como rendido completamente. Él estaba postrado porque era paralítico, pero su alma, su corazón no se había rendido. Algo en su interior le decía que él aún podía volver a caminar, que él aún podía volver a seguir adelante, pero no encontraba un apoyo, no encontraba a alguien que lo ayudara. Ninguna de las personas que estaba alrededor de ese estanque lo iba a ayudar a él a llegar primero, a tomar esa bendición. Pero vino Jesús y se acercó a él y le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y él presenta sus excusas y Jesús le da la palabra y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Amigo, porque para todo mal hay una cura mientras estemos vivos y mientras nos apoyemos del Señor. Y el Señor le dio a él una palabra, solo una palabra, le dijo, levántate. Fue la palabra que Jesús le dio a este hombre, levántate. Él no necesitaba la ayuda de otras personas, él no necesitaba que el agua se moviera, él necesitaba una palabra del Señor. Y el Señor se acercó a él y le dijo, levántate. Y levántate es una palabra de poder, donde el Señor le inyecta a este hombre esperanza. Él mira la esperanza que hay en él, pero le da también esperanza de fe, esperanza de que se puede levantar con una orden divina. Y Jesús le da la orden divina y dice la palabra que este hombre inmediatamente fue sano, tomó su lecho y anduvo. Amigo, porque lo único que tú necesitas es que Jesús se acerque a ti. Ahora tú dirás, bueno, pero yo estoy acá, como ese paralítico, llevo tantos años postrado, nadie me ayuda. ¿Cómo puede ser que Jesús se acerque a mí? ¿Cómo puedo hacer que Jesús venga y se acerque a mí y me ayude? Amigo, hay dos maneras tal vez que Jesús pueda acercarse a ti. Una, que tú le pidas, que tú te humilles y le pidas que Él venga y se acerque a ti. Y la otra forma es que Dios te vea en misericordia y se acerque a ti a través de una palabra como esta, a través de un sentir en tu corazón donde tú reconozcas que Dios se está acercando a ti y cedas y rindas ese orgullo y cedas a la voz de Dios, a la voz que le está susurrando a tu vida diciéndote, levántate y anda. Amigo, dice la palabra acá, que ese hombre se levantó y anduvo, porque el primer paso es ser hallados. Y tú estás siendo hallado en este momento por este mensaje o por muchos otros que tal vez tú has recibido a lo largo de tu vida. Ser hallados por Dios es un privilegio, ser hallados por Él, donde Él se acerca a nosotros y nos encuentra. Y lo segundo es oír ese llamado, oír que verdaderamente somos importantes para Él. Él era un paralítico de ese lugar, pero para Jesús Él no era un paralítico más. Él era alguien por quien Jesús veía un valor.
Jesús le dio un valor a ese hombre, Jesús le dio un valor a esa persona, una persona por la que nadie daba nada, una persona que estaba ahí postrada, paralítica, pero Jesús vio el valor de esa persona. Amigos, Jesús ve el valor de las personas. Jesús ve tu valor, tu verdadero valor y mi valor. Jesús es ese experto que cuando los demás no ven nada valioso, cuando los demás ven algo como un despojo, Jesús mira para qué Él te creó, cuál es ese propósito que Él tiene para ti, te da un valor, te llama por tu nombre y te dice, mío eres tú, como leíamos en Isaías. Amigo, Él dice, mío eres tú, te puse nombre, yo te di el nombre que tú tienes. Yo te puse un nombre, fui yo quien te dio a ti un propósito en esta tierra. Fui yo quien te formé, quien te creé y te puse nombre y tú me perteneces. Mío eres tú. Entonces, amigo, da ese paso. Él ya dio la palabra. Toma tu lecho y levántate. Tal vez tú digas, no tengo la fuerza. Eso es cierto, amigo. Tú no tienes la fuerza. Dios te da la fuerza. Él te da el ánimo para que tú te levantes y des ese primer paso. Levántate de tu postración, cobra ánimo, busca del Señor, humíllate a Él, arrodíllate, ora al Señor, humíllate delante de Él y dile que tú necesitas encontrar tu valor en Él. Recuerda, el valor no te lo dan las otras personas, ni tu posición social, ni las cosas que tú hayas hecho, ni los bienes materiales que tengas. El valor te lo da un experto, alguien que conozca de qué estás hecho. Y el único que conoce de qué estás hecho, el único experto que puede darte un valor verdadero es el Señor. Hoy te animo para que aceptes eso, para que aceptes esa palabra y ese llamado. Tú ya no necesitas de un milagro, ni de un estanque que se mueva, ni de alguien que te dé la mano y te saque de tu postración. Tú solo necesitas del Señor y Él hoy se ha acercado a ti para que le busques. Él dice, yo soy el que te encontró. Él te encontró. Aquí Jesús dice la palabra que Él se acercó a ese hombre y Él le dijo, Él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús como diciéndole, soy yo el que te está diciendo, tú no necesitas de otra persona, soy yo el que te dice, levántate. Solo Dios conoce ese valor. La fe puesta en cualquier cosa que no sea Jesús se puede quebrar. Amigo, hoy pon tu confianza en Él. Él conoce el valor de tu alma como nadie más. Y te animo para que rindas tu corazón a Él, te humilles, deja el rencor, deja el odio, deja tu dependencia en otras personas, apóyate en Él, búscalo a Él y Él restaurará tu vida. Él te dará valor, no solamente dentro de tu propio corazón y tu mente, que tú te autovalores, sino que los demás verán que tú eres valioso por lo que Dios ha hecho en ti, no por lo que tú puedas hacer por tu propia fuerza. Pero tienes que dar un paso adelante. Si te quedas ahí postrado, tú te quedarás ahí, los demás un día se cansarán o morirán aquellos que te ayudan o morirás que en el estanque. ¿Vas a morir junto al estanque? ¿Vas a morir allí postrado en tu lecho? Ese no es el fin que Dios tiene para ti. Ese fin no es estando allí postrado, rendido, renunciando a vivir una vida mejor. Vamos, levántate, toma la mano, extiende esa mano, ven, levántate y anda. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he andado lejos de tus caminos. Te pido que me ayudes, que me levantes. Hoy tomo mi cuerpo, Señor, y me levanto de esta postración en el nombre poderoso tuyo, Jesús. Te pido que me des la fuerza para salir adelante, para buscar, para andar, Señor, en tus caminos, para buscar tu palabra, para no pecar más, para recobrar fuerza y ánimo para salir adelante, Señor. Hoy tomo esta palabra y el valor que tú le has dado a mi vida, porque soy tuyo, Señor. Salgo adelante con tu ayuda, seguiré tu consejo, Señor, leeré tu palabra, buscaré de tu ayuda, Señor. Gracias por tu amor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao.
Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.